Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Si él no La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, explica las razones de por qué excluye a Felipe VI de su toma de posesión, el cual se celebrará hoy 1 de octubre. Y una de esas razones se remonta al 2019, cuando su antecesor, Manuel López Obrador, expone lo siguiente. Escuchemos. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. Y es que la presidenta electa ha decidido heredar las ventas culturales de su antecesor, Manuel López Obrador, pero también ha decidido heredar la resistencia ante los hechos. Hoy vamos a hablar sobre esta demanda de pedir perdón que hace Manuel López Obrador en el 2019 ante el Reino de España. Hay personas que leen la historia o relatos históricos buscando que los hechos refuercen su cosmovisión de vida. Y es un error leer la historia desde esta perspectiva. En los tiempos que hoy vivimos, nos encontramos con la tendencia de leer historiografía, que no es otra cosa que aquel autor que escribe o describe los hechos como él hubiese querido que pasaran. Esto no es historia. La historia son hechos objetivos. Y es que López Obrador y la presidenta electa están aplicando la cosmovisión de hoy para referirse a eventos que acontecieron en el pasado. Y es que la llegada de Hernán Cortés a unas tierras que no era México acontecieron hace más de 500 años. La solicitud de ambos señores simplemente es un autoengaño que con toda la intencionalidad buscan reforzar ventas culturales y sobre todo es una demagogia a las politiquerías ideológicas que no buscan la verdad, sino manipular los hechos con la intención de evadir sus problemas y sus propios fracasos. Buscan evadir hechos como la alta violencia que hay en el país, que los ciudadanos mexicanos no sigan migrando para los Estados Unidos y que los carteles no sigan con el control del país. Y es que de esta narrativa contada por Obrador y su marioneta política, ellos describen a Hernán Cortés como un depredador. Y con toda intencionalidad hay una fuerte manipulación para el engaño, que simplemente buscan promover sus intereses políticos, sus intereses ideológicos. Según la narrativa de Obrador, España conquistó México. Según la falsa narrativa de López Obrador, España conquistó México. Pero ya desde aquí la historia está mal contada, porque ni España en ese entonces era la España de hoy y tampoco México era el México de hoy. O sea, un país que no existía conquista un país que tampoco existía. La historia está mal contada desde aquí. Y es que cuando revisamos la historia objetiva, cuando revisamos los hechos, ¿qué encontramos?
Luego que Hernán Cortés pasara unos años por Haití y fuese a la Española, República Dominicana, y luego a Cuba, y en 1519 desembarcara en Tenochtitlán, la capital del imperio mexica, la ciudad principal de los aztecas. Es que Hernán Cortés, con 400 o 500 castellanos, más 200 indígenas oprimidos por los mexicas, se hicieran del control de Tenochtitlán. No fue que Hernán Cortés en 1521 acabó con los mexicas como lo quiere hacer creer Obrador. Hay que preguntarle a López Obrador cómo Hernán Cortés logra la alianza de todo ese pueblo indígena de Mesoamérica, como los tlaxcaltecas, los olmecas, todos esos pueblos indígenas. Hay que preguntarle a López Obrador cómo Hernán Cortés logra esta alianza con todos ellos, porque todos estos pueblos indígenas estaban oprimidos por los mexicas. Y por eso ellos llegan a un acuerdo con Hernán Cortés, para acabar con esa opresión del imperio azteca. Y lo que no cuenta López Obrador, ni tampoco la señora Claudia, es porque el imperio azteca tenía oprimido a los otros pueblos de la Mesoamérica. Eso sí nos lo van a contar ellos. Y es que cuando revisamos la cultura de estos aztecas, ellos tenían una cultura antropófaga, comer carne humana, hacer sacrificio con humanos. Ellos tenían un dios por nombre Tlaloc, dios de la lluvia, el cual se le tenía que sacrificar niños de 1 año o menos de 1 año. Hacían sacrificio de sacarle el corazón a las personas. Hacían sacrificio con humanos. Ellos totalmente tenían oprimido a todos esos pueblos indígenas. Y Hernán Cortés logra la alianza de todos estos pueblos indígenas para acabar contra aquellos que lo tenían oprimido. Entonces, ¿cómo se puede hablar de conquista por parte de Hernán Cortés? Si fue el mismo pueblo que decidió también acabar contra aquellos que lo tenían oprimido. Esto no es una conquista. Esto prácticamente pudiera entenderse como un acto de liberación, liberador. De alguna manera se podría decir también. Y cuando Hernán Cortés, después de lograr su alianza con todos estos pueblos de la Mesoamérica y derrotan a los aztecas, surge el mestizaje y nace una nueva cultura, la cultura del mestizaje. Los castellanos se casan con las indígenas, crean colegios, hospitales, universidades, catedrales, acueductos. Y esto no puede surgir si hay conquista. No se le puede llamar conquista a esto. Entonces, el crecimiento del imperio español crece con lo que luego nace del virreinato de la Nueva España. Y es que la Nueva España es parte del crecimiento de ese imperio español. En la historia de la humanidad hay culturas que nacen y otras mueren. Y México es parte de una nueva cultura, es un proceso de integración cultural. Si España pidiera disculpas, entonces se debe pretender que Mongolia debe pedirle disculpas a Irak por la invasión de Genghis Khan. Italia debe pedir perdón a toda Europa
Alemania debería de pedir perdón a Italia por las invasiones bárbaras. Hay que preguntarle a López Obrador y a la presidenta electa si ellos van a hacer la solicitud ante el gobierno de los Estados Unidos, donde ellos deben pedir perdón por los territorios que eran de México y que hoy son de los Estados Unidos, como Arizona, California, Nuevo México, Florida. Hay que preguntarle si ellos también van a hacer ese pedido al gobierno de los Estados Unidos. Solicitarle a España que pida perdón por una supuesta conquista es rechazar lo que México es hoy.